Vamos. Alguien. Adelante. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Pues vimos muchas cosas, desde bueno, de toda la historia, ¿no? Cómo Brahma está hablando con Krishna y, bueno, cómo Krishna se presenta con Brahma, se manifiesta, se deja ver por Brahma gracias por el resultado de todas las austeridades que hizo Brahma, ¿no? Y le empieza a darle respuestas y empieza un diálogo muy bonito, a mí me parece muy hermoso, donde Brahma le dice, bueno, yo sí quiero servirte a través de la creación, pero pues yo no quiero, ¿no? Ayúdame a hacerlo sin yo ensoberbecerme de eso, ¿no? Yo quiero alejarme de ese ego, yo quiero servir por servirte a ti, y eso lo analizábamos que era algo como muy, muy bello, un ejemplo muy bello, ¿no? Y pues vimos varias cosas, ¿no? Vimos esta parte de también conocer, por ejemplo, ayer que veíamos la parte de conocer pues justamente esas características que difieren al cuerpo de las entidades vivientes como nosotros, al cuerpo de Krishna, esta parte del tiempo, de la eternidad, ¿no? Todas esas características que se va dando durante el diálogo de Brahma y Krishna para justamente poder contextualizarnos en la parte de cómo fue que Brahma empezó a crear las cosas. Es parte o sea, es que fue muchísima información, ¿no? Hemos visto muchísima información en este capítulo. Entonces, bueno, esa es una pequeña síntesis de ideas, ¿no? de lo que trataron. Muchísimas gracias, fabuloso. Sí, Brahma terminó de hablar y ya después, ahorita en los 2 versos anteriores, Shukadeva Goswami vuelve a tomar el diálogo, que a final de cuentas él está explicando todo esto, pero dice Shukadeva Goswami le dijo a Maharaj Parikshit, la suprema personalidad de Dios, Hari, desapareció después de ser visto en su forma trascendental, instruyendo a Brahmaji, el líder de las entidades vivientes. Ante la desaparición de la suprema personalidad de Dios, Hari, quien para los sentidos de los devotos es el objeto del disfrute trascendental, Brahma, con las manos juntas, comenzó a crear de nuevo el universo lleno de entidades vivientes tal como se encontraba antes. ¿Verdad? Y ahora vamos a continuar con esa narración. Luis, ¿me puedes ayudar con el 40? Y ya luego el 41 Emilio y 42 Lu. Y luego otra vez lo repetimos. Ok, ¿ya empiezo? Sí, por favor. Así pues, una vez el antepasado de las entidades vivientes y padre de la religiosidad, el señor Brahma se situó en el desempeño de actos rígidos por principios regulativos, deseando el bien del yo por el bienestar de todas las entidades vivientes. Texto 41. Narada, el más querido de los hijos herederos de Brahma, siempre dispuesto a servir a su padre, sigue estrictamente las instrucciones de él, mediante su comportamiento educado, su mansedumbre y su control de los sentidos. 42. Narada complació mucho a su padre y deseó conocer todo lo referente a las energías de Vishnu, el amo de todas las energías. Pues, oh rey, Narada era el más grande de todos los sabios y el más grande de todos los devotos. Luis, otra vez. 43. El gran sabio Narada le hizo además preguntas detalladas a su padre, Brahma, el bisabuelo de todo el universo, después de verlo bien satisfecho. 44. Luego, el padre Brahma, hablando con su satisfacción, le expuso a su hijo Narada la escritura védica suplementaria, el Srimad Bhagavatam, que fue narrada por la personalidad de Dios y que contiene 10 características. 45.
Oh rey, el gran sabio Narada le instruyó el Srimad Bhagavatam en sucesión al ilimitadamente poderoso Vyasadeva, quien desde el estado del servicio devocional meditó en la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, en la ribera del río Saraswati. Yo ahí ya me confundí, Rivas, pero bueno, ahorita ya. Dime. Es que como que la historia ya me revolvió, o sea, la historia original estábamos que Maharaj Pavishi estaba en el río, ya iba y estaba en los últimos momentos, ¿no? Esperando, preparándose para morir, ¿no? Y Sukha Goswami, ¿sí? Si no me equivoco. ¿Sukadeva? Sí, Sukadeva Goswami aparece y empieza justamente todo este diálogo con ellos y toda la instrucción. Pero como que hay varias historias aquí dentro, ¿no? Porque de momento ya nos mandan, por ejemplo, bueno, ya se narra la historia de Brahma platicando con Narada Muni, y luego ya regresamos, o sea, ese tercer personaje, o sea, Sukadeva Goswami estaba narrando lo que pasó entre Narada y Brahma, pues ya no entendí ahí. Es muy interesante porque el Bhagavatam es como esas presentaciones de Prezi, Ajá. que hacen zoom, y luego se regresan ¡tum! Hasta acá, hasta arriba. Y otra vez zoom, y otra vez se regresan hasta el frente, ¿no? Pero básicamente hay que entender que esto que estamos leyendo nosotros es la redacción de Vyasadeva, ¿no? La redacción final de Vyasadeva, ¿sí? Pero Vyasadeva está escribiendo, por lo general, la mayor parte, a menos de que él mismo esté diciendo Vyasa dijo, hay algunos textos que vamos a encontrar que Vyasa dice, ¿no? Generalmente él está escribiendo lo que Sutta Goswami dijo, ¿no? En la asamblea de sabios en Naimisharanya que se habían reunido, ¿okay? Y que Sutta Goswami está narrando lo que él escuchó y lo que él aprendió cuando estuvo presente en la charla que tuvo Shukadeva Goswami con Maharaj, con el gran rey Parikshit, ¿sí? Y en ocasiones, Sutta Goswami está narrando una historia, pero en tercera persona, o sea, narrando la historia que contó Shukadeva Goswami, ¿sí? Y a veces Sukadeva Goswami está narrando un diálogo que escuchó de otras personas, ¿no? Entonces es como un zoom constante así, y después regresamos otra vez hacia el centro que es Vyasadeva o Sutta Goswami, ¿no? Okay. Ahorita en esta que estamos leyendo, podemos observar que es Shukadeva Goswami, pero obviamente esto lo está diciendo Sutta Goswami, que lo dijo Shukadeva Goswami, y Shukadeva Goswami está narrando la charla de Brahma con Narada, ¿no? Fue la forma en la que respondió. Entonces, como una quinta dimensión del diálogo. Sí, son como varias historias narradas, o sea, como que tenemos 3 tipos de narradores de diferentes tiempos también, muchos tiempos mezclados, ¿no? Va, viene también el tiempo. O sea, los tres básicos son Vyasadeva, Sutta Goswami y Shukadeva Goswami. Pero después entran otras narraciones y entran un cuarto y en ocasiones he notado que hasta un quinto, ¿no? O sea, entonces, a veces aquí Shukadeva Goswami está narrando la historia, el diálogo que están teniendo Brahma con Narada. ¿Sí? O sea, aquí estamos como en un cuarto nivel de profundidad de los diálogos. Bien, gracias.
por eso resulta complejo. Es muy Sí. interesante que hasta donde hemos leído ahora, hay como un cierto orden, ¿no? Por ejemplo, aquí ya se está explicando lo que ya leímos nosotros. Nosotros leímos ya el capítulo 5, ¿no? Donde Narada le hace preguntas a Brahma y Brahma le recita el Bhagavatam a Narada. Y obviamente fueron algunos versos más, no fueron 4 como ahorita en este momento, pero fue como la expansión de los 4 versos que acaba de decir Krishna, que acaba de decir de Vishnu a Brahma. Pero nosotros vimos como desde antes un pequeño zoom de eso. Y si nos damos cuenta, todavía en el capítulo 1, y es curioso que tiene como un orden, si tú vas al capítulo 5 del canto 1, tenemos a Narada explicándole, exponiéndole a Vyasadeva, ¿no? Y le explicó básicamente también esto, el Bhagavatam en pocas palabras, en unos cuantos versos, pero después, nuevamente en el capítulo 5 del segundo canto, tenemos a Brahma explicándoselo a Narada. ¿Sí? Y ahora al final de este capítulo, de este canto, tenemos casi el final, a Vishnu explicándole a Brahma. ¿Sí? Sí. Es adición, muchas gracias. Es que al estar tratando de entenderlo, ¿no? En los momentos en que puedo concentrarme para tratar de leerlo, es adicional a la complejidad y profundidad del conocimiento, es una obra de arte literaria, ¿no? Claro. O sea, porque no es un texto lineal como estamos acostumbrados, sino es un texto que sería como hipertextual, ¿no? O sea, como si estuviéramos teniendo links que nos puede regresar a momentos atrás, momentos adelante, diálogos alternos, o sea, una obra de arte literaria, pero complejo. Gracias, gracias, Shiva. Sí, 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 totalmente. Es muy interesante porque el Bhagavatam también viene a establecer como el proceso de adquisición de conocimiento. Entonces, si se fijan, enfatiza, es muy, muy, muy enfático respecto a la sucesión discipular. Entonces, el mismo Bhagavatam es el ejemplo de ello. O sea, porque, por ejemplo, podemos analizar que este Bhagavatam originalmente fue hablado por Vyasadeva a Shukadeva Goswami, ¿no? O sea, él lo definió, lo recibió de Narada y él digamos que lo redactó y se lo expresó a Shukadeva Goswami. Pero él no lo presentó así como lo estamos viendo, sino hasta después de que pasó por otras 2 voces más, ¿no? O sea, él se lo habló a Shukadeva Goswami, pero no estamos leyendo lo que él explicó a Shukadeva Goswami tal como se lo explicó textualmente, ¿no? Sino que esperó que Shukadeva Goswami lo hablara a Maharaj Parikshit, y después también, no solamente eso, esperó a que Sutta Goswami lo hablara a los sabios de Naimisharanya, ¿no? Y entonces él lo redactó, lo escribió. Entonces, de tal manera que es una obra perfecta donde se enfatiza específicamente el método adecuado de recepción del conocimiento acerca de la verdad absoluta. O sea, no es un método que, de hecho, lo vamos a checar ahorita en algunos de los versos. Y voy a leer el último verso, que también es muy interesante. Yo lo leo. Dice el texto 46. Oh rey, tus preguntas acerca de cómo el universo se manifestó de entre la gigantesca forma de la personalidad de Dios, así como las otras preguntas, he de responderlas en detalle mediante la explicación de los 4 versos que ya se mencionaron. Esto va a estar muy, muy, muy interesante. Ya el siguiente capítulo. Pero vamos a regresar al verso 40. ¿No? Aquí ya Brahma se explica que se estableció en su servicio de crear, ¿okay? Y hay un énfasis muy especial en bajo principios regulativos. El sánscrito es
niyaman yaman. Ekada niyaman yaman, ¿no? Reglas y regulaciones y principios de control. Estas dos palabras es muy interesante que también las encontramos en otras escrituras. Por ejemplo, los famosos Yoga Sutras de Patanjali. ¿Están familiarizados? ¿Alguien ha escuchado de los Yoga Sutras de Patanjali? ¿No? Y los 8 angas o el Ashtanga Yoga. Ahí encontramos que los 8 angas del yoga, los primeros 2 son Yama y Niyama, ¿no? Yama y Niyama, luego continúa Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi, ¿no? Son los 8 angas que se explican dentro del proceso de óctuple del yoga. Y lo primero son Yama y Niyama, que es muy interesante, que básicamente son principios básicos, ¿no? Para lograr el autocontrol y para el funcionamiento social. Estos llamas, por ejemplo, podemos encontrar que, a ver si recuerdo, no alcancé, como lo estaba leyendo y no alcancé a revisar, es llama, Ahimsa Satya Asteya, Ahimsa Satya Asteya, Brahmacharya Aparigraha Yamaha, ¿no? Los llamas, básicamente, son la no violencia, ¿no? La veracidad, la veracidad, la sinceridad, Satya, Asteya, ahora sí como diría don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, ¿no? Asteya, no robar. Brahmacharya, generalmente se traduce como el principio de celibato, castidad, aunque textualmente es muy amplio Brahmacharya. Brahmacharya significa actuar de acuerdo a Brahman, Brahma Achara, ¿no? O sea, siguiendo a Brahman o de acuerdo a Brahman, a Dios, ¿no? A la virtud suprema, Brahmacharya. Y aparigraha, aparigraha, ¿qué significa aparigraha? A ver, un segundo, déjenme compartirles aquí. Rápidamente buscamos, porque si no, se me fue. No. Es no avaricia, no posesividad. Gracias Adideva. Sí. Básicamente es no posesión, exactamente. No poseer, no aceptar posesiones materiales, que también es un principio básico social, sobre todo espiritual, de una sociedad avanzada, de esa civilización que me gusta decir que es la civilización suprema, la civilización más avanzada, de la que mucha gente a veces dice, hay otras civilizaciones más avanzadas. Pues esa es la civilización más avanzada, y el principio básico que funciona en esa sociedad es aparigraha, ¿no? Es uno de esos, donde nadie acepta posesiones mundanas o posesiones que no le corresponden, ¿no? No acepta básicamente todo el principio de yo y lo mío. Solamente en esa civilización solamente se acepta lo que realmente es mío y quien yo soy realmente, que esa es la diferencia donde nosotros estamos en este mundo material. Estamos aceptando una identidad que no nos corresponde, ¿no? Que no es nuestra, y por ende aceptamos también posesiones que no nos corresponden. Y después tenemos los otros, los 4 niyamas, ¿no? Que es asaucham, la limpieza. Se me quedó el Bhagavatam. Estoy citando un verso del Bhagavatam. ¿Te acuerdas tú de los 4 niyamas, Alejandro, Adideva? Asaucham, no. Traigo nomás un verso del Bhagavatam que empieza igual que los 4 llamas. A ver, déjenme ver si aquí lo encuentro. Debo de tenerlo. El primero es puro. Un librito. ¿Perdón? Saucha, el primero. Pureza, el primero. Sí, Saucha es el primero. Santosha, el segundo. Santosha, el contento. Tapas. Exactamente, lo que hemos hablado ya ahorita que hizo Brahma, ¿sí? Swadhyaya. Es Swadhyaya, que Swadhyaya. la Autorreflexión, estudiarse a uno mismo. Exactamente.
y Ishvara Pranidanani, ¿verdad? Ajá. Sí. Ishvara Pranidanani. Y esos son los 5 niyamas. Son los 5 niyamas que básicamente, si observan, son principios para el autocontrol, para el autoconocimiento, que básicamente fue los que hizo Brahman, ¿no? en relación con su búsqueda de conocimiento para ejecutar un servicio. Entonces eso es muy interesante. Prabhupada describe en su significado: la vida de principios morales más elevada que existe es aquella en la que uno se vuelve devoto del Señor, debido a que un devoto puro del Señor posee todas las buenas cualidades del Señor. Aquí este es un punto muy interesante porque, como hemos mencionado, hemos conversado en otras sesiones, el principio de la vida espiritual para esta parte es difícil de comprender, ¿no? Porque un devoto puro del Señor posee todas las buenas cualidades, ¿no? Y todas las buenas cualidades no tienen, de cierta manera, no tienen mucho que ver con el plano material, ¿no? Habíamos dado el ejemplo de Bhishmadev, que a pesar de que, aunque de cierta manera tuvo una vida virtuosa muy exaltada, cometió errores que básicamente las escrituras también dictan, mi maestro espiritual explica también, que pues acababan con todo su mérito, ¿no? El hecho de haber permitido que se abusara de Draupadi, ¿no? El hecho de estar protegiendo a Duryodhana, el hecho de dar más importancia a su voto que al universo, porque él decía que el universo se puede caer a pedazos, pero yo voy a continuar con mi voto, ¿no? Entonces, eso ocasionaba que, de cierta manera, todos los méritos materiales de Bhishma, todos los méritos materiales de Bhishma se vieran, en español, depleted, como terminado, esfumado, ¿no? Y por eso pues, tuvo un final que, cuando lo vemos desde el punto de vista de conciencia de Krishna, sigue siendo glorioso, pero desde el punto de vista material, pues durar meses en una cama de flechas como que no es muy atractivo ni muy glorioso, ¿no? Pero al mismo tiempo, al final, sus méritos espirituales eran irrefutables. O sea, son irrefutables de que es una gran alma, porque él pudo morir con la personalidad de Dios frente a él, ¿no? Completamente absorto en la forma que incluso que él pidió. Imagínense, o sea, él le pidió a Krishna que se presentara en una forma particular. Por favor, muéstrate en tu forma de 4 brazos, esa es la forma que yo quiero ver, ¿no? Y Krishna estuvo presente ante él y le mostró su forma de 4 brazos, y fue como él se absorbió y abandonó este cuerpo, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, solo para entender esa diferencia, ¿no? Y que poco a poco entendamos que los méritos materiales no dictan la calidad de un alma espiritual o de los méritos espirituales de una persona. Y por eso es tan enfático toda la filosofía Vaishnava, mismo Krishna, ¿no? Ese famosísimo verso donde él menciona que apichet suduracharo, aunque una persona realice actividades terribles, ¿no? Vayante mamanan llevar, si esa persona me adora exclusivamente, ¿no? Sadureva samantavya, debe ser considerado un sadhu, debe ser considerado una persona que está bien encaminada. Prabhupada lo traduce como un santo, incluso, ¿no? Sadureva samantavya, samyak vyavasito hisa, porque su determinación está correctamente establecida, ¿no? Y continúa diciendo Krishna, Shipram Bhavati, prontamente él se vuelve virtuoso y alcanza una paz perdurable, ¿no? Declara y Krishna le pide a Arjuna, tú que eres mi devoto, tú declara osadamente que mi devoto nunca perece, nunca.
Y eso es muy interesante porque es una garantía que cuando uno llega a entenderla con claridad, te das cuenta que cuando tú defines tu identidad como espiritual, no hay forma que nadie te destruya. No hay forma que nadie te destruya. Por lo tanto, desaparece completamente todo temor, toda inseguridad, y gradualmente todos los deseos mundanos también se van sublimando. Bien, en el texto 40 y... En el texto 41 se explica también que Narada es el más querido de los hijos de Brahma. Eso también es algo muy especial. Prabhupada nos explica que tuvo varios hijos, a cada uno le dio un tipo de conocimiento, pero a Narada Muni era especial, ¿no? Y particularmente porque a él se le pudo conceder el conocimiento espiritual que no se le concede a cualquiera. Incluso a sus otros hijos no se los dio directamente Brahma de forma inmediata, ¿no? Pero Narada Muni, debido a su sumisión, como dice, 42. Siempre dispuesto a servir a su padre, sigue estrictamente las instrucciones de él, mediante su comportamiento educado y su mansedumbre. Y sobre todo, Prabhupada enfatiza el control de los sentidos. Y este verso también es muy, muy interesante. Y es aquí donde me voy a detener, creo, un poquito más, porque Prabhupada nos explica algo muy importante, que no es lo mismo. De hecho, fue en el siguiente verso, pero citando esta parte, ¿no? Donde se habla de Shilana con un buen comportamiento, Prashrayena con mansedumbre, y Damena, para traducir control de los sentidos, ¿no? Y bueno, y el más importante, que es siempre dispuesto a servir, ¿no? Esa actitud de servicio, de contribución, ¿no? De complacer a Krishna y a sus devotos, es como la base de todo el servicio devocional. Bien, esa actitud, una actitud de servicio. Hablando de los sistemas educativos de formación, Prabhupada dice que no tiene mucho que ver la escuela espiritual con la escuela material, donde se está pagando a una persona por dar cierta información. En la dimensión espiritual o en la escuela espiritual, para salir de este mundo, ¿verdad? Realmente lo que se busca es esa actitud de servicio, esa actitud de contribuir al bienestar, ¿no? De Krishna, de su maestro, de sus devotos, ¿okay? Y una vez que adquieres conocimiento un poquito, pues eso se amplía a todos, a todas las entidades vivientes, ¿no? Porque eso es lo que te dan, lo que nos enseñan, ¿okay? Y más allá de eso, también nos enseñan la forma de salir, que es mediante el servicio devocional y las diferentes prácticas que se garantiza que son espirituales, completamente trascendentales a este mundo material, ¿no? Prabhupada nos dice, los maestros de escuela de los días modernos son agentes a los que se les paga para que den cierta información, pero el maestro espiritual no es un agente a sueldo, ni tampoco puede él impartir instrucción sin estar autorizado. No puede. De hecho, es algo que menciono yo. A veces, alguna vez me he encontrado con personas que me hacen preguntas y lo primero que les digo es, voy a esforzarme por explicártelo. Sin embargo, si no estoy autorizado para yo explicarlo, posiblemente no funcione mucho. Y si tú no estás autorizado para entenderlo, posiblemente no funcione, ¿no? Pero aún así, voy a poner mi esfuerzo para que puedas entender
es este punto, esto que me estás preguntando, ¿no? Pero ese es un principio muy importante que debemos de ser conscientes, ¿no? O sea, una persona que se esfuerza por explicarle a otra persona, hay como un principio básico que Krishna también enfatiza mucho. O sea, si alguien no quiere comprender o quiere comprenderlo de una manera particular, va a ser muy difícil que se pueda entender plenamente. Incluso que se pueda explicar, que la explicación funcione. Sí, y en ese sentido, si Paramatma o la superalma no sanciona, de hecho es muy interesante esa parte, que Krishna es el testigo y sancionador último y supremo. Él, de hecho es el Bhagavad Gita, Krishna lo menciona en el Bhagavad Gita 13:23, ¿no? Que es Upadrashta, testigo, Anumanta, sancionador, ¿no? El último sancionador. Y sobre todo respecto a que se revele este conocimiento trascendental, ¿no? Que es un conocimiento muy íntimo, muy secreto. Por ejemplo, ahorita que estamos transmitiendo por Facebook, alguien puede decir, oye, pero ¿cómo se está transmitiendo por Facebook? Realmente no importa, o sea, lo podemos transmitir en la pantalla, incluso ahora con Elon Musk que está haciendo un chip para meter un chip al ser humano y que pueda controlar la computadora mediante la mente. Incluso si hubiera un sistema donde tan bizarro como, por ejemplo, que en todos los hombres del mundo que tengan ese chip se les transmita simultáneamente y se les explique este Bhagavatam a la fuerza, ¿verdad? Aún así, no se revelaría este conocimiento. No se podría hacer porque depende de los dos factores, tanto del alumno como del discípulo, ¿no? Y Prabhupada nos explica que es muy importante también contribuir a la formación, ¿no? Que nosotros nos formemos, ¿no? De una forma. Hay varios elementos que menciona aquí Prabhupada, ¿no? Aquí se menciona claramente que Narada no solo tiene un buen comportamiento y es manso y obediente, sino que también es autocontrolado, ¿no? Yo menciono aquí, me gustaría compartirles esta pequeña reflexión que tengo aquí, si está por aquí, y aquí está. Hay un proceso. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, adelante, en cualquier momento pueden interrumpir, abran su micrófono y podemos orientarnos, porque si no yo me voy hacia donde yo quiero nada más, pero a mí me gustaría ir hacia donde ustedes quieren también. Yo tengo una consulta, pero no sé si, bueno, la pongo en la mesa y ya tú, para no alterar tu programación. El día de ayer y anteayer, en varias ocasiones tú mencionaste que los textos 33, 34, 35 y 36 eran están considerados como la síntesis, ¿no? De todo el Srimad Bhagavatam, o sea, como el centro de esta verdad que estamos abordando y conociendo. Así es. Al leerlos, bueno, sí, definitivamente encuentro información o conocimiento que nos da como esos principios básicos de la verdad hacia donde nos tenemos que alinear si queremos acercarnos a Krishna. Pero si hay la oportunidad, a mí me gustaría que pudieras abordar un poquito más acerca de qué más podemos extraer de esos textos, ¿no? Pero, como lo menciono, espero no alterar la programación, si no habrá otro momento, porque ya queda poquito tiempo, ¿va? Gracias. Sí. Va. Vamos, realmente es muy interesante porque esos 4 versos, como dices, son la síntesis, y anteriormente ya se había expandido un poco, o sea, nosotros lo recibimos todavía un poco más ampliado, ¿no? O sea, el capítulo 1 y el capítulo 2 es como una preparación básica
el canto 1, todo el canto 1 y la primera parte del canto 2 es una preparación básica para poder entender que esos 4 versos que habló Vishnu a Brahma son la síntesis completa de todo el Bhagavatam. Incluso en el capítulo 5 de este mismo canto, Brahma, que ya lo expandió un poco más, o sea, y se lo explicó a Narada, él le da la instrucción a Narada de que por favor lo continúe expandiendo, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Sí, porque se puede ir desdoblando, desensamblando. O sea, el conocimiento está ensamblado en esos 4 versos, pero de esos 4 versos se puede desensamblar todo. De hecho, podemos notar, si alguien leyó por ahí los significados, son significados larguísimos que da Prabhupada. De hecho, son de los versos que en todo el Bhagavatam más se expande Prabhupada, porque es mucho, y todavía se puede hacer mucho más, y es ilimitado en un sentido, ¿no? Se puede seguir expandiendo de acuerdo a tiempo, lugar, circunstancia, persona, etcétera, ¿no? Agustín, Prabhu Krishna te está guiando, no nos dejes esa decisión a nosotros. Haribol. Sí, Agustín, a fin de cuentas, Krishna es el que nos guía siempre. Bien, entonces, por ejemplo, me gustaría compartirles esto. Este es un pequeño esquema que está basado en una reflexión sobre los diferentes, el conocimiento que hay sobre Varna y Ashram, que básicamente yo le llamo la matriz sociolaboral, que se describe en los Vedas, y los diferentes fines, ¿no? Los diferentes fines que hay, Dharma, Artha, Kama y Moksha. Podemos ver aquí que al organizarlos y verlos de esta manera, encontramos que hay 4 entidades socialmente funcionales, ¿sí? De acuerdo al Varna Ashram, la matriz sociolaboral que nos da Krishna, hay 4 tipos de contribuciones en general, y dentro de ellas se puede expandir todavía, nuevamente, qué es lo que sucede, y la gente podría criticar de que es como son 4, no, es que en esencia son 4, pero pues cada una de ellas se puede expandir, desdoblar, desensamblar en otras cuantas, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustaría mostrar aquí estas 4 entidades socialmente funcionales, rápidamente, que comienzan básicamente con un ego sano, o como lo menciona acá arriba, una identidad y autoestima saludable, ¿no? Que esa es la parte importante. O sea, ¿cuál es mi identidad? Tener clara mi identidad. Y es un problema que existe actualmente en todo el mundo, que en otras eras no era tanto problema, pero en este momento está en duda. Todo mundo predomina tamas, o el modo de la destrucción, básicamente, y eso implica que todo mundo se crea este cuerpo, ¿no? Y por lo tanto, eso ya es una identidad insana, de acuerdo a las instrucciones del Bhagavatam y de Krishna en el Bhagavad Gita. Si yo vivo bajo esa identidad, estoy viviendo bajo una identidad enferma, y que pues no se puede poner en duda, ¿no? O sea, porque no hay, ¿qué es lo que implica una enfermedad? Pues lo peor que puede pasar una enfermedad es la muerte, ¿no? Y en este mundo, todas las identidades que encontramos en este plano mundano, todas son temporales, ¿no? Y bueno, ahí se puede desarrollar un hilo filosófico y una discusión muy amplia, pero como no ocupamos eso, porque estamos aquí, la mayoría aceptamos el Bhagavatam y las instrucciones de Krishna como trascendentales, no ocupamos meternos en toda esa parte filosófica de que si todas las identidades son temporales, entonces la identidad que yo creo de Dios y que yo veo de Dios también es temporal, y etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros aceptamos que la identidad de Krishna es la identidad eterna, ¿no? Y la identidad que tenemos en relación con Krishna, esa es la identidad más sana. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una identidad sana? ¿Okay? Y por lo tanto, y eso me da una autoestima sana, ¿no? Una autoestima no engañosa. Porque ¿qué es lo que pasa en lo contrario cuando hay un ego enfermo? Acá abajo hay 4 identidades también
socialmente funcionales, pero no precisamente en óptimas condiciones, ¿no? Al contrario, sino que van degradando la sociedad, van degradando las relaciones humanas en sentido estricto, ¿no? Pero una persona que tiene un ego enfermo, una persona que tiene una identidad insana, automáticamente desarrolla una autoestima insana. ¿Qué significa una autoestima insana? Por ejemplo, una persona que tuvo algún trauma social en una relación, por ejemplo, de pareja, y cometió algunos errores, y al final pues lo dejan y lo abandonan, y al final tiene que ir a tomar terapia psicológica. Y curiosamente muchas veces en las diferentes corrientes psicológicas te orientan a aceptar mentiras, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es, bueno, y es que yo he visto ejemplos de personas que van a terapia y que digo, ay caramba, o sea, le están ayudando a aceptar como que dicen, no, es que no es, al final, hay un ejemplo que se me viene a la mente de una película que vi, hasta que cantan una canción, donde se juntan un montón de personas malas, como los malos. La película es de videojuegos, y en todos los videojuegos siempre hay un malo, ¿no? Pero en esta película es como si todos los personajes de diferentes videojuegos tuvieran su vida privada y normal, ¿no? Pero todos los personajes que son los malos de todas las películas y videojuegos se reúnen para aceptar, ¿no? Y hasta tienen así como Alcohólicos Anónimos su mantra, y empieza así diciendo así como, yo siempre seré malo y eso es bueno. Ser malo es bueno, y así dicen toda una letanía como justificando que pues esto es lo que soy, ¿no? Y tengo que aceptarlo, porque yo soy esto y eso es bueno. Si yo soy el malo, porque si yo no soy el malo, entonces no hay buenos, pero yo tengo que tomar mi papel. Entonces es como un rollo en el que, de alguna manera, si tú aceptas este condicionamiento, pues, este cuerpo está lleno de defectos, ¿ok? Y vamos acumulando defectos, aunque alguien puede decir, pero también acumulando virtudes. Pero el detalle es que están combinados, y eso ya es en sí, digamos, en el plano absoluto, un defecto. Si tú tienes que hacer esfuerzos por ver que lo malo que hay en ti es bueno, entonces hay algo ahí que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Pues por lo tanto, el Varna Ashram pregona, explica que es muy importante empezar con una identidad sana, con una autoestima sana, ¿okay? Y a partir de ahí, encontrar afinidades bondadosas y predominantes, que básicamente es la búsqueda de Dharma, la búsqueda del Dharma. Y una vez que encuentras Dharma, que eso no nos lo enseñan nunca en esta sociedad, incluso en Conciencia de Krishna a veces nos enseña. Cuando tú encuentras Dharma, y estoy hablando de Dharma mundano, o sea, simplemente mi Dharma en este mundo es, por ejemplo, como hijo, ser un buen hijo. Ahora mi Dharma, como tengo hijos, ahora tengo mi Dharma como padre, y hacer lo mejor que pueda como padre, y fijar principios básicos de como padre, qué es virtuoso y qué es vicioso, ¿no? Por ejemplo, definir que pegarle al hijo es algo vicioso. Pues, por lo tanto, mi Dharma es enseñarle a mi hijo, pero sin violencia. Y bueno, también se puede discutir bastante sobre ese respecto, pero igual solamente voy a exponer lo que se expresa también y lo que he entendido de este conocimiento del Bhagavatam. Cuando una persona encuentra unas afinidades bondadosas, por lo tanto, se enfoca en desarrollar esas afinidades bondadosas, en un principio no necesariamente ocupa un maestro, ¿no? Porque al principio uno lo tiene que buscar por sí mismo, es algo interno, es una búsqueda personal, ¿no? Pero cuando tú lo encuentras, entonces naturalmente te autorregulas porque estás automotivado, porque hay algo que a ti te gusta, que es dármico, y te enfocas en ello y buscas desarrollarlo hasta el punto, incluso,
de llegar a intercambiar servicios por un beneficio con otros individuos, ¿no? Cuando tú ya tienes eso, empiezas a servir, tienes un deseo de servir aún más, ¿no? Esto se resume cuando tú encuentras esa naturaleza de servicio, entonces tú desarrollas esas habilidades hasta cierto punto. Puedes hacerlo por ti mismo, pero llega un punto en donde te das cuenta que si quieres hacerlo más, necesitas ir con un maestro. ¿Sí? Y es entonces cuando alguien puede entrar a un ashram, ¿no? Alguien reconoce saludablemente los bienes propios y de los demás y acepta un maestro. Se da cuenta de que este conocimiento, si yo quiero más conocimiento, tengo que ir con alguien que tenga ese conocimiento. Y tengo que servirlo, contribuir a su bienestar para que él me comparta también de su conocimiento. Entonces, y estamos hablando solamente a nivel material. Esto que habla Prabhupada en estos versos, él es muy específico a nivel, que es la diferencia a nivel espiritual. Pero a nivel material también se puede alcanzar a nivel muy profundo, entender esto, de que, y obviamente, pues aquí se traduce en que pues le voy a pagar lo que quieras. Si yo quiero esa universidad, porque en esa universidad enseñan arquitectura y yo ya topé, aprendí lo que pude, pero no, quiero ir con ellos porque ellos son los que saben. Y voy a pagarles lo que ellos quieran, voy a seguir las reglas que ellos quieran, voy a someterme al plan de estudios que ellos me digan, ¿no? Es un principio básico para acercarse a un maestro espiritual. Ahora, en el plano espiritual, como se menciona aquí, que ya es una persona que está más allá de estas 4 entidades socialmente funcionales materialmente, es decir, que cumple con todo esto, ¿no? Es decir, que llega, por ejemplo, a este punto, a la 4ª identidad. Híjoles, se me quita el reloj y pierdo la noción del tiempo. Ay, 5 minutos. Bien. Luego me regañan porque no doy tiempo de preguntas. Okay. El principio básico es llegar a esto. Un universalista, o sea, ego sano. Después sigue el familista, que es una persona que se encarga de una célula. O sea, primero es encargarse de uno mismo, ¿no? Después puedes tomar responsabilidad y formar una célula familiar. Y te enfocas en desarrollar la familia. Pero después de que creces aún más, te vuelves un socialista, no en el sentido social del socialismo, sino socialista de que busca servir a una sociedad, ¿no? Pero más allá, y aquí incluye, por ejemplo, las labores del kshatriya, de los kshatriyas. Aquí están las labores de los vaishyas, acá los kshatriyas. Y por último están los brahmanas, que son universalistas que buscan servir a todo el universo, no nada más a una sociedad en particular a la que pertenecen, sino a todas las sociedades habidas y por haber, ¿no? Y buscan contribuir en todo sentido, ¿no? Bien. Esto es muy interesante. En última instancia, si para lo material se ocupa uno volverse autorregulado y automotivado y autocontrolado, imagínense para lo espiritual, donde no hay forma de que se nos revele conocimiento si no tenemos estas características que se mencionan aquí, ¿no? Un buen comportamiento, ¿no? Mansedumbre y obediencia, y todo eso solamente puede lograrse por medio del autocontrol, porque en última instancia seguimos teniendo nuestro libre albedrío. Entonces, pero cuando no recuperas tu control de ti mismo, entonces, aunque tú quieras acercarte a obtener algo, no es posible que lo obtengas porque no cumples con los principios básicos de la persona que tiene eso, ¿no? Y Krishna menciona todos estos puntos, Brahma, ¿no? Shukadeva Goswami menciona que es esencial, ¿no? Que Narada Muni recibió este conocimiento
por esas características. Y eso es conocimiento trascendental, ¿okay? Que básicamente es el conocimiento más importante que podemos obtener, ¿sí? Una vez que te das cuenta que pues todo el conocimiento de este plano material, por más que te esfuerces, pues como que no tiene ningún sentido. ¿No? O sea, porque a fin de cuentas todo tiene su proceso y al final todo se pierde, ¿no? Y vuelve a comenzar. Entonces, ¿qué sentido tiene permanecer en este ciclo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Reclamo. A veces digo cosas que pueden ser un poquito, como le digo yo, políticamente incorrectas. ¿Todo claro? Voy a dejar de compartir pantalla. Ok, gracias, Lu. Thumbs up. Oye, Silva, estaba pensando, ¿ya hay tema para mañana domingo? No estoy informado. Se supone que sí, pero Ya no hay hay tema. nada. Se supone que le iba a dar Gorashakti. Ok. Hoy le voy a preguntar a ver qué tema es el que va a haber mañana, porque me hubiera gustado que se hubiera publicado como la otra vez un pequeño banner para Porque aprovechar. no sería bueno que volviéramos a repasar el Chatur Sloki, Sería interesante, claro. ¿no? A ver si le puedes platicarlo con él, ¿no? Y darle el día de mañana a repasarlo, ¿no? Sí, estaría súper bien. Ok. Sería una buena idea. Va. Órale. Bueno, pues les agradezco mucho. Ahora sí, por primera vez voy a quedar casi a tiempo. Me pasé por un minuto. Les agradezco mucho el tiempo, su atención. Sus deditos arriba. Y también, si alguien está escuchando en Facebook, también espero que estén disfrutando estas charlas. Siempre todos bienvenidos. Siempre, siempre. Muchas gracias, Rivas. Muchas gracias. Siempre se disfrutan y se agradecen. Entonces nos vemos mañana si Krishna como dicen, si Krishna nos da licencia. Si Dios nos da licencia. ¿Sí? Krishna, muchas Sí, gracias. Hare Krishna. Abrazo y gracias a todos. Bye y a Gracias a todas. todos. Bye. Saludos. Bye. Para todos. Buen día. Bonito día.